El derecho a la vida se encuentra específicamente en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los puntos más relevantes dentro de este artículo es el derecho fundamental, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley. Pena de muerte. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo puede imponerse por los delitos más graves. Asimismo, existe una responsabilidad por parte de los estados, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado el derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental, y que los estados deben garantizar las condiciones necesarias para su respeto y su protección. Dentro de la sentencia del caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, los argumentos que existieron sobre la violación al derecho a la vida, puedo manifestar lo siguiente: que hubo una privación arbitraria de la vida, para lo cual la Corte encontró que las víctimas fueron privadas de la vida de manera arbitraria, lo que contraviene el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la falta de protección por parte del Estado, por cuanto no garantizó la protección adecuada de la vida de las víctimas, lo que es una obligación de los estados según la convención. Asimismo, los argumentos fueron que hubo impunidad y falta de investigación. La Corte destacó la falta de investigaciones efectivas sobre la muerte de las víctimas, y lo que contribuyó a un clima de impunidad y de violación de derechos humanos. Dentro del contexto de violencia, se consideró una represión en Guatemala durante el periodo en que ocurrieron los hechos, lo que aumentó la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos. Asimismo, la Corte reiteró que los estados tienen la obligación no solo de respetar los derechos humanos, sino también de garantizar su ejercicio, lo que incluye tomar medidas adecuadas para prevenir violaciones. Además, se hizo una referencia a normas y principios del derecho internacional que protegen el derecho a la vida y que deben ser observados por los estados, reforzando la posición que había incumplido el Estado con todas estas obligaciones. Los estándares que se utilizaron en la sentencia, puedo considerar la aplicación del concepto de vida, que no solo se refiere a la existencia física, sino que incluye el respeto a la dignidad humana y las condiciones necesarias para una vida digna. Asimismo, estableció que los estados tienen la obligación de adoptar medidas efectivas para proteger la vida de todas las personas bajo su jurisdicción. Asimismo, la Corte
solicitó que los estados realicen investigaciones exhaustivas y efectivas sobre los homicidios y otras violaciones del derecho a la vida. Asimismo, se pudo determinar la responsabilidad del Estado en contextos de violencia. Durante el conflicto armado en el que vivía Guatemala, la responsabilidad del Estado se agravó y la Corte determinó que el Estado debe implementar políticas y medidas específicas para proteger a grupos vulnerables y prevenir violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la Corte Interamericana establece el principio de progresividad que los estados deben garantizar y avanzar con la garantía y protección de derechos humanos, evitando retrocesos. Esto implica de cualquier medida que se debe adoptar y contribuir en la mejora de la situación de los derechos humanos y no a su degradación. La aplicación, los derechos económicos, sociales, culturales y también en los derechos civiles y políticos. Este principio obliga a los estados a adoptar medidas que promuevan y amplíen el disfrute de estos derechos. Asimismo, se pudo establecer la aplicación del derecho que no solo limita la protección contra la privación arbitraria de la vida, sino que también incluye el respeto a la dignidad humana. Asimismo, el enfoque está dirigido a los estados que no solo se abstengan de violar el derecho a la vida, sino que también tomen acciones proactivas para proteger a sus ciudadanos. Asimismo, la importancia que tiene la promoción y protección de los derechos humanos en los estados es parte del sistema interamericano. Válgase decir que el principio de progresividad establece que los estados tienen la obligación de avanzar en la realización de los derechos, garantizando un marco normativo y práctico que permita su plena efectividad. Este principio implica que no solo se puede adoptar medidas que retrocedan en la protección de los derechos reconocidos. Asimismo, la Corte Interamericana tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de sus sentencias. La Corte establece precedentes que guíen a los estados en la aplicación de los derechos humanos. Al momento de las interpretaciones progresivas, el principio de progresividad puede interpretar los derechos humanos de manera que se amplíe su alcance y efectividad. Esto significa que la Corte no solo defiende los derechos en su forma original, sino también busca su evolución y su mejora continua. Es así que también ha evolucionado el fortalecimiento, asegurando que los derechos humanos se adopten a las necesidades cambiantes de la sociedad a través de su labor. La Corte contribuye a la contribución de un sistema interamericano más robusto y efectivo en la defensa de los derechos humanos.